Yo me llamo Javier, tengo 25 años viviendo aquí en Hermiston y trabajo en una planta de cebolla y soy control alimentario. Tengo mi esposa y 3 hijos. Vengo de México, soy mexicano, vengo de Guanajuato, del estado de Guanajuato, México. A mí no me pasó, pero hay gente que han mirado amigos que como dije antes, les toca compartir una vivienda, estar entre 10 en una casa, 10, 15 personas y pues son gente que trabaja fuerte, sus trabajos son duros, como pichar sandía o así, y pues no tienen tiempo para descansar ni para alimentarse bien, porque están todos apretados. Había lugares antes, cuando yo llegué aquí, había lugares donde ellos provenían las trailers para la vivienda, pues para la gente que venía a trabajar, pero ya ahora ya no, o sí hay lugares que todavía aún dan la vivienda, pero ya casi no. Mi nombre es Gaudencio Felipe y soy director de aquí de Diamante Digital Media. Soy originario del estado de Puebla, se llama Tlacotepe de Juárez, Puebla. Mira, parece que fue ayer, pero ya han pasado casi los 30 años que comenzamos a hacer radio. En algún momento, como todo emigrante, venimos a este país, trabajé en los campos de agricultura, de las cosechas del espárrago, la cherry, la manzana, algunos trabajos más en el campo, y por causas del destino me encontré con una oportunidad de radio en el estado de Idaho, y luego venimos para el área de Washington y luego sacamos la licencia ya como independientes en Hermiston, Oregon. Mejor en ese tiempo nomás había una panadería o nomás había una tortillería o una tienda mexicana. Ahora puedes contar centenares de negocios hispanos que hay en toda esta área del crecimiento que ha avanzado. O sea, tuvimos ese reto de excavar en tierra dura. La mayor parte de la gente que viene para estas áreas es del estado de Michoacán, viene gente de Zacatecas, hay gente de Durango, sobre todo acá en el área de Hermiston, Guasamota, Durango, Nayarit. Poco a poco va llegando más gente de otros países, mucha gente de El Salvador. Aquí en el área de Hermiston hay mucha gente de Guatemala, entonces vienen peruanos también, venezolanos, colombianos, cubanos. Poco a poquito vienen llegando a estas áreas. Fíjate que es impresionante cuando te comentaba que fui uno de los tantos que vino y trabajaba, pues dormíamos en las huertas. A veces nos teníamos que bañar un día a la semana porque nos teníamos que bañar del agua del río y está helada. Entonces imagínate en las pizcas de la manzana, en ese tiempo ya se empieza a poner frío y no te puedes bañar porque el agua del río no está fría, está helada. Entonces, pero los años pasaron y creció la ciudad, creció la comunidad hispana, hubo casas y todo, y piensas que ya no existe, pero recientemente aquí en Hermiston nos encontramos con una triste historia de que en un área de 50 trailers existen 2 baños para todas las familias, tienen que salir afuera y bañarse. Y yo me preguntaba cómo es posible que todavía existan esas necesidades, porque las hay, pero te encuentras de que todavía hay gente durmiendo en las huertas, a la orilla del río, o aun cuando ya son personas estables, viven en una traila con bastantes necesidades. My name is Jose Garcia, and I'm the director for the outpatient program here in Hermiston. I'm also the chair for the Hispanic Advisory Committee in Hermiston. I'm also represent the Latino Business Network, and I am the program director for New Horizons. I'm an addiction counselor, and it's an outpatient program, and we're here to help the Latino community. My program is a culture-specific and linguistic program. You know, we have a lot of those communities here. They're mobile homes, and they're very old. They're built from 1940s, 1950s.
But guess what? They don't have nothing else. They own those mobile homes. They're the tiny old mobile homes. I mean, there's a lot of here. So you go over there, and they're stuck with their mobile home. They own that mobile home, but you know what? They're so proud of it that they own it, but then they don't go nowhere else because they don't have access to capital. Latinos don't have access to capital. There's no credit. There's a lot of them that are undocumented, no Social Security. They want to have, but they can't because there's no capital available, Sometimes the city thinks that the demand is not greater, but it is. And it's like, well, come, I have to tell the city officials, come with me. You want to see what it looks like? I'm not exaggerating. You come with me, because I also deliver food boxes to low-income apartments. I go around, and then when I knock at the doors, there's about 8-9 kids come out to the door. Like little kids. It's like, and I tell them what I'm doing, and then they sign up for a box, and then another one pops out, and I'm like, oh, I live here. I says, okay. Well, that's one box per family. Oh, I'm a different family. Oh, okay. And I'm signing off, and then boom, another one pops out. Like, I live here, and I'm a different family. Okay. Well, 5-6 boxes, John, in one apartment, in a 2-bedroom apartment. 3 to 5 families, and I'm seeing them. And then when you walk in there, sometimes I walk in because the food box is kind of heavy. I go inside, and there's like empty. They don't have anything. They sleep on the floors. And then one of the reasons why they don't want to have any furniture is so they can accommodate themselves there. Because think about it, if they'll bring a table, if they bring the sofas, then they're not going to have enough room. So their apartments are empty. Y lo más triste y la realidad es que la gente que trabaja en el campo. Entonces dices, bueno, aún con el COVID fue la gente que estuvo trabajando en las cosechas. Ahí no importaba si estaban enfermos o no, había que levantar las cosechas. Había que cumplir, ayudar al ranchero para que no se les echaran a perder, además de las necesidades en todo el mundo. Entonces el trabajo del hispano en el país realmente es de gran valor y no siempre se le aprecia porque tiene muchas necesidades. El COVID pues nos afectó mucho porque pues está uno en una rutina, voy a decir así rutina, pero un estilo de vida, voy a decir. Entonces llega el COVID, te saca completamente de ahí, te quita tu trabajo, te enfermas, y pues algo muy, muy, muy fuerte porque no estamos acostumbrados a estar ahí sin trabajar y enfermos, ¿verdad? Y más que miraba como el daño psicológico también, mucha gente en depresión, ansiedad por eso. Cuando muchos salían infectados, en mi trabajo, a una persona salía positiva, nos daban 2 semanas, pero nos pagaban esas 2 semanas. Y en muchos lugares no les pagaban todo lo que era el que tenían que estar en casa, no se los pagaban. Entonces, y tenían la presión de la renta y todos esos pagos que tenían, y ahí y a veces se alargaban porque los síntomas eran a veces como quedaban muy, ¿cómo se dicen esas? Las secuelas, duraban por mucho tiempo, más de lo que eran 2 semanas. Think of the majority of the working force in the agriculture, they live check by check. So people who were affected by the COVID, they were not returning to work right away. They were sick for 2-3 weeks, and then if they landed in the hospital, there was another month in the hospital if they got out. But so by the time they will try to get back to work, either they lost their job, but there was people that lost their jobs. I know people here who came and says, my boss fired me. Why? Because I missed too much. I had COVID. They didn't give me a job back, and what? I'm behind in my rent, and I'm being evicted. Because there was a lot of employers who fired their people for not showing up, despite the COVID. This is in the beginning of the first year of the pandemic. So some of the people left the country too. They went to California, they went somewhere else. They got evicted, and I mean, we saw a big mess
in the meantime, I was contacting the public health and said, you know, we need information so we can take to the radio. You know, what's going on with this pandemic? You know, what's happening? And you know, I got emails that they sent back to me and says, you know, I'm sorry, we can't help you. You know, so what do we do? You know, and then Rural Action came, and you know, we started putting all the resources. Then the state came, and you know, it evolved from that. Even the radio got really affected by it because the CEO died of COVID. You know, so the whole organization just kind of came crumbling down. En el trayecto, cuando supimos que había llegado acá en el área de Seattle, y luego que ya lo tenías en Walla Walla, y luego que ya estaba en Tri-Cities, y luego que ya estaba aquí en Hermiston, y te diste cuenta que era real. Entonces aquí se empezó a poner anuncios que usáramos las máscaras, que nos desinfectáramos, la distancia, con el socio mayoritario que teníamos en la empresa, y él lastimosamente falleció por el COVID, y comenzamos un nuevo reto, porque él murió intestado. Nosotros como empresa sucumbimos, y fue un nuevo reto, porque llegó el banco, colectó todo, el COVID nos destrozó. Entonces, el cambio vino para trabajar en las plataformas digitales. Tuvimos que estar con la tecnología, tener aplicaciones en los teléfonos inteligentes de Android, iPhone y todo, el Facebook. Empezamos a ver que dentro de nuestros patrocinadores, gente que fallecía, y hasta cierto punto andábamos temerosos. Personalmente en mi familia, en 2 meses fallecieron 5 personas por el COVID, y te quedas espantado. La radio estuvo cerrada, no podía la gente venir a tener entrevistas, lo hacíamos vía Zoom y todo, pero de ahí vinieron las organizaciones como Oregon Rural Action, Dulas Latinas, Nuevo Horizonte, Uvalcri, y nos dimos la tarea de estar fomentando en todas partes la vacuna. Pero la radio, la ley, ha estado al frente porque también lo hemos vivido. It affected the community to where there was not enough psychological or mental health, you know, resources for them, and still they're not. You know, I think Javier was talking about he got affected psychologically and emotionally, like the majority, and think about the people who lost a loved one. You know, they still didn't get help. And so that's the mental health in the Latino community. There's no resources. I mean, they'll send you to the local clinic, and I mean, that we don't have psychologists here. We don't have enough mental health. We're struggling. Como ahorita la ayuda que veo que necesitamos los latinos es como orientación de cómo tener una buena salud, tanto física como mental y espiritual. Necesitamos como más como apoyo, porque nosotros ahorita ganamos pues un sueldo más bajo, ¿verdad? Por ser como campesinos, y las comida y todo está muy caro ya todo. Sabes que siempre he sentido el compromiso como una personalidad en el aire o medio de comunicación. Me siento comprometido en la comunidad de siempre estar dando información, de estar viendo las necesidades de la comunidad hispana y buscar de alguna manera la solución a tantos problemas que hay, tantos retos. Y para esto siempre estamos tocando puertas, buscando las diferentes organizaciones que hay para servir a la comunidad. Y es por eso que gran parte de nuestra programación es gracias a este tipo de organizaciones como Oregon Rural Action, como Uvalcri, también como Dulas Latinas, como Nuevo Horizonte, varias organizaciones que tienen asistencia a la comunidad.
Entonces ahí nos apoyamos mucho en estas organizaciones porque como medio de comunicación tenemos que dar aportación a las necesidades de la comunidad, no nomás música o no nomás pasar un momento de promociones, eventos, festivales, no, también algo que nutra a la comunidad. Aquí tienen su casa, humildemente tratamos de poner nuestro granito de arena para avanzar dentro de la comunidad hispana. Quizás mis hijos, yo no lo alcance a ver, ni mis hijos, o quizás mis nietos, no sé, pero ojalá que con el tiempo la comunidad hispana siga creciendo. Yo hago una invitación por medio de su documental y a través de las redes sociales de la ley, es de que como hispanos necesitamos a trabajar en equipo, unirnos. El día que logremos realmente unificarnos, trabajar con nuestras virtudes e indiferencias, pero sobre todo como equipo, estaremos logrando un gran cambio para seguir avanzando.